que pasar para este voto cruzado o, como lo ha dicho el presidente Lasso, para la muerte cruzada, comadre Jacqueline? Bueno, la muerte cruzada se desencadena debido a que la Asamblea Nacional abre un juicio político contra el presidente Lasso por peculado. Resulta que, al parecer, una investigación indicaba que el presidente Lasso fue consciente o tenía información de que habían casos de corrupción en las empresas públicas de transporte del petróleo y no hizo nada. Entonces, se abrió un juicio político para ver si se podía destituir al gobierno, ¿no? Ecuador es un país que durante los años 90 fue muy conocido por derrocar gobiernos. Entonces, en la Constitución del 2007, que se hizo durante el correísmo, se puso una cláusula en la Constitución de que en situaciones de conmoción interna, de crisis política, se va a activar la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Es la posibilidad que se abre de que el gobierno o la Asamblea Nacional puedan eliminarse entre ellos, digamos. O sea, había que ver quién podía tomar la decisión primero, o la Asamblea o el gobierno. Entonces, en este contexto, digamos, la Asamblea estaba llevando a cabo esta investigación y el gobierno tomó la decisión de diluir la Asamblea y llamar a elecciones para que se termine el periodo de gobierno, que en este caso sería de Lasso, ¿no? Entonces, esto desencadena la muerte cruzada, un juicio político a Lasso que, además de casos de corrupción, está vinculado a negocios con el narcotráfico, que no están siendo investigados. Entonces, para detener un poco toda esta investigación y todo este avance, se activa la muerte cruzada, ¿no? Ese fue el contexto en el que se da. Sí, está muy fuerte este problema que se está dando, comadre, en Ecuador. Y ojalá también vaya entrando en equilibrio, ¿no? Porque al margen de perdernos en estos problemas, que la corrupción, estar pensando de repente en intereses muy personales, en intereses de pocos, comadre, no se está pensando el problema que prácticamente estamos cursando, que es la crisis climática también, comadre. Argentina es otro de los países que también, comadre, está pues a vista de todo el mundo. Sí, bueno, hay una crisis regional, digamos política, pero también esta crisis ambiental genera consecuencias económicas, ¿no? Y ante una crisis económica también aparecen nuevas opciones de gobierno, que yo creo que esto es importante que la población comprenda, ¿no? En una situación de ajuste necesitamos, o de crisis, necesitamos gobiernos que sigan apostando por lo público, sigan apostando por generar derechos, por tener un presupuesto para la educación, para la salud, pero vemos en la región que hay más bien una tendencia de todo lo contrario, ¿no? De decir no. También porque nuestros países están muy sometidos a las políticas de las instituciones extranjeras de financiamiento económico, ¿no? Como el FMI, el Banco Mundial, que cada vez que te dan un crédito te ponen condiciones, y las condiciones de estos organismos es ajuste fiscal, o sea, dejar de invertir en educación, en salud, congelar la economía. Entonces, hay mucho estas tendencias de vuelta nuevamente en la región. Ecuador, por ejemplo, está desde el 2017, que ha asumido Lenín Moreno, nuevamente en la ola neoliberal, y ahorita estamos en la cresta de la ola porque hay 2 millones de personas en la línea de pobreza, o sea, viviendo la pobreza en carne propia, cuando éramos un país con niveles altos de educación, de nivel de vida. Entonces, los países podemos retroceder. Entonces, creo que la población debería estar clara de eso, porque las políticas las propuestas de gobierno de la derecha suelen decir no, vamos a mejorar todo, no vamos a mejorar, vamos a estar mejor de lo que estamos ahora, pero en verdad hay un recorte de derechos que obviamente nos perjudica a todos en todos los niveles, ¿no? Entonces, es importante que la población tenga claro cuál es el proyecto de gobierno de las personas que están postulándose, ¿no?, a los cargos públicos. Claro, sí, definitivamente en estos momentos, por ejemplo, están en una etapa de transición en Ecuador, y lo que pasa, por ejemplo, Milei es de la ultraderecha y está primero en las encuestas, comadre. Es sorprendente este dato. Claro, es sorprendente porque justamente lo que vemos es que ante situaciones de crisis económica, cuando no hay opciones progresistas, la gente tiende a darle su voto a la derecha. Por lo general, esta derecha que da opciones
opciones rápidas, soluciones rápidas, ¿no? Como que, bueno, hay crisis económica en Argentina, vamos a dolarizar. Como si esa fuese una situación, en efecto, que fuese a mejorar la economía argentina, pero eso no es real. O sea, Ecuador es un país dolarizado y a nosotros nos ha costado muchas vidas, muchas vidas de nuestros compatriotas que están en el extranjero mandando dólares para sostener nuestra dolarización, ¿no? Entonces, por ejemplo, una consecuencia humana de la dolarización sería eso, ¿no? La migración, porque un país no imprime dólares. Pero entonces, el centro de esto es que las opciones políticas de derecha, por lo general, suelen dar soluciones rápidas y mágicas a todo, y los problemas de un país no se solucionan de esa manera, ¿no? Y bueno, también es culpa nuestra, de los votantes latinoamericanos, que tenemos esta tendencia a votar y a que el otro solucione mis problemas, ¿no? Y no a involucrarnos en el proceso. Entonces yo creo que lo que dejan las experiencias de los mejores años, de las épocas de oro de los movimientos sociales, es ese involucramiento, el estar insertos en las discusiones, el decir, sabemos lo que está pasando. Entiendo, entonces queremos estos cambios, ir por esta vía, ¿no? Al final y al cabo es el pueblo el que elige también, comadre. Bueno, para ir culminando, comadre, para cerrar nuestra entrevista, ¿cuál es su mirada? ¿Cómo ve la situación política de nuestro país? Ya nomás estamos cerca el 2025, pero ya se siente este ámbito político, esta pugna de poderes, comadre. ¿Cómo ve la lectura, sobre todo de nuestros pueblos indígenas, sectores sociales, comadre? Bueno, yo creo que los movimientos indígenas en América Latina siguen teniendo muchísima legitimidad. Sus propuestas, al menos en el ámbito de los movimientos sociales, por ejemplo, estas demandas para detener el extractivismo, para generar más conciencia sobre el cambio climático y los efectos sobre la vida, ¿no? Que es una cosa muy básica. Sin vida no podemos tener desarrollo económico, no podemos hacer nada, digamos, ¿no? Entonces es importante que los movimientos sociales le den... traduzcan todas estas propuestas que son muy importantes, la traduzcan en opciones políticas, porque en opciones políticas certeras, ¿y eso qué significa? Unirse, no dividirse, ¿no? O solucionar esas divisiones por un compromiso con el pueblo, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Ecuador y lo que veo un poco que pasa en Bolivia. Entonces, si estos procesos no se dan, es muy fácil que la derecha, aunque sea una derecha desorganizada, aunque sea una derecha sin muchas luces, es posible que pueda hacerse del poder, ¿no? Si no hay opciones para la gente, porque ser gobierno genera desgastes también, y se nota, ¿no? Un poco que hay un desgaste del gobierno del MAS en Bolivia, y como sucede en Ecuador también, pero necesitamos de todas maneras, todas las personas que estamos dentro de los movimientos sociales, proyectar opciones políticas para ser opción para la gente, ¿no? Porque las tendencias que se ven en América Latina son esto: si no hay opciones, el giro tiende hacia la derecha, sobre todo si hay crisis económicas, el voto tiende hacia la derecha. ¿Podría venirse una Argentina aquí en Bolivia de repente esta misma situación política, comadre? Bueno, un poco se ha visto en Argentina, se ha visto en Ecuador. Ecuador no es un país con un pensamiento de derecha, pero tenemos dos gobiernos ya de derecha en el poder que están haciendo estragos, realmente una situación inédita en el país. O sea, no solo es una crisis económica, es una crisis de seguridad, es una crisis de salud, de carreteras, desde lo más básico hasta lo más amplio, ¿no? Entonces, sí, claro, puede suceder. Yo creo que tal vez ese es el mensaje, ¿no? Un poco para ir cerrando. Tenemos una buena situación en un país y eso puede desaparecer muy rápido. Entonces necesitamos, tanto las personas que están en los espacios de poder como los que estamos abajo, tomar conciencia de eso y adelantarnos a esos escenarios. ¿Por qué el interés, el divisionismo, sobre todo en nuestros sectores sociales, comadre? Bueno, comadre, como le decía, yo creo que es el proceso como una planta, ¿no? Nace, crece, da sus frutos, tiene su mejor momento, y en un momento la planta no da más y se agota y se hace abono. Lo bueno es que se hace abono para lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tomar conciencia de que no somos eternos y pensar, ¿no? Un poco cómo nosotros administramos el tema del poder, cómo desde los movimientos sociales llevamos esto de tener poder, de manejar cargos, ¿no? Porque como que nos enamoramos, ¿no? Y eso no es un problema de los movimientos indígenas nada más, sino es un problema humano, es un problema de la filosofía, ¿no?
nuestra necesidad de tener el poder siempre. Entonces, hemos criticado como movimientos sociales siempre eso de los otros partidos políticos, de los otros sectores sociales, pero y en nosotros mismos, ¿cómo trabajamos todo eso? Entonces, creo que es importante la autocrítica y también dar lugar a las nuevas voces. Yo creo que acá en Bolivia hay voces muy interesantes desde el movimiento indígena, gente que está pensando, que está produciendo. Creo que esa gente necesita espacios, necesita un lugar donde visibilizar todas sus ideas, porque esas personas son las que nos van a dar las luces de hacia dónde ir ahora, ¿no? Entonces es importante. Gracias. Bueno, comadre, gracias. Te vas a quedar todavía unos mesecitos aquí en nuestro país. Me alegra mucho. Estás tú bastante, sobre todo en la ciudad de El Alto, compartiendo con los jóvenes, recogiendo todo el camino, toda esta sabiduría que tienen nuestros compadres en la ciudad del Alto, entre la Radio San Gabriel, entre estos espacios también que aglutinan mucho a nuestros sectores sociales. Bueno, para terminar, por favor, comadre, sus últimas palabras, comadre, en esta edición del Taipi. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de producción del Taipi. Muy agradecida por estar en RTP. Comentarles que sí, efectivamente estamos vinculándonos a algunos compañeros en El Alto, específicamente en el espacio Hualiqui, donde se van a dar una serie de charlas para hablar sobre la coyuntura política en varios países de la región. Empezamos con Ecuador, ahora vamos a tener Perú y también Argentina y desde luego Bolivia. La idea es poder pensarnos más allá de las fronteras, tratar de ver en qué situación estamos, cuáles son nuestros problemas y cómo se conectan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué solución darles, ¿no? Entonces, bueno, todos invitados a seguir las redes del espacio Hualiqui y a asistir, ¿no?, a todos estos eventos que se están organizando allí. Ay, comadre, gracias. Muchas gracias. Cuyaca, Jacqueline, Aymacaña, Jupawa, Caiza, Ecuador, Toqueta, Port Aniwayi, Taipi, Huaquichawi, Toquet, Pacha, Jupaja, Acuruna, Caja, Carque, Pararaki, acá Marcasan, Pararaki, Ucamaraki, Hichuru, Jaruski, Tawaitanwa, Kunjama, Kisa, acá Política, Marcanak, Apnacaña, Kunjama, Kisi, Wanasanacaja, Sart, Caractan, Uca, Toquet, Parla, Kip, Tawaitanja, Caiza, Ecuador, Toqueta, Ucamaraki, Chile, Toqueta, Ucamaraki, Argentina, Toqueta, Gilat, Cuyacanaca, Kunjamaki, Yaquepanacastan, Wacamarcasat, Sucamaraki, Yaquepaja, derecha, izquierda, Gistán, Kunjamakisa, Akununaka, Yamakisa, Argentina, Toquena, Humanacajist, Aptawa, y meis que Ucajilataja, ultraderecha, Uxatoque, Ucatamanquiu, Ucampirusa, Wali, Hakanakaj, Gilat, Cuyacanacaja, Usatoqueroja, Wali, Punijuparoja, Chamast, Apcaraki. Kunapacha suka hilat kuyakanaka aksatoqen aruskip tawaitan hilata ukamapa hilat kuyakanaka ubatoqensa utkhawitoqensa iqamawitoqensa masina kamse amoy kipt'añani kunkamaki siwasanakaq sat karaktan ukat hiwasajaq satoqet política toqet aruskip taraktan hilat kuyakanaka maskitsuit apqet hawkan perua tarankas kiñani wakichawisampi.